¿Te has preguntado por qué todo parece ser más caro, más incierto y más complicado últimamente? El mundo está atravesando una de las crisis económicas más complejas de los últimos tiempos. Hoy voy a explicarte, paso a paso, qué está causando este colapso, cómo está afectando a diferentes países y, lo más importante, quiénes son los que enfrentarán las peores consecuencias. Así que quédate conmigo, porque esta información te abrirá los ojos a lo que está realmente sucediendo. Capítulo 1. Las tasas de interés están rompiendo récords. Para entender el panorama actual, debemos empezar por las tasas de interés. Desde finales de 2021, los bancos centrales en todo el mundo han estado subiéndolas a niveles que no se veían desde hace décadas. ¿La razón? Combatir la inflación. Pero esto no es tan simple como parece. Cuando las tasas suben, todo lo que depende del crédito, desde comprar una casa hasta iniciar un negocio, se vuelve más caro. Por ejemplo, en Estados Unidos, las tasas para hipotecas están en su punto más alto en más de 20 años. Esto significa que menos personas pueden permitirse comprar una vivienda, lo que afecta no solo al sector inmobiliario, sino también a la construcción, los empleos relacionados y la confianza del consumidor. Impacto global. Este fenómeno no está limitado a países ricos. En economías emergentes, como las de América Latina y Asia, los gobiernos y las empresas dependen del financiamiento internacional. Con las tasas tan altas, muchas de estas economías están luchando para cumplir con los pagos de sus deudas externas. Esto crea un círculo vicioso: menos dinero para invertir en sus economías locales y más presión sobre sus monedas. Capítulo 2. La inflación sigue golpeando fuerte. Aunque la inflación ha comenzado a ceder en algunas regiones, todavía sigue siendo un problema grave en muchas partes del mundo. Los precios de los alimentos y la energía siguen elevados, y eso afecta especialmente a las personas con menos recursos. Por ejemplo, en Argentina, la inflación anual superaba el 100%, lo que significa que los precios de los productos básicos se duplican en menos de un año. Esto no solo impacta a los consumidores, sino también a los pequeños negocios, que tienen que ajustar constantemente sus precios y enfrentarse a clientes con menos poder adquisitivo. Una mirada a Europa. En países como Alemania, el costo de la electricidad y el gas se ha disparado, afectando tanto a las familias como a las industrias. La inflación energética no es solo un problema económico, también es político. Muchas naciones están luchando para reducir su dependencia de fuentes de energía no sostenibles, pero esta transición está resultando más costosa de lo previsto. Capítulo 3. Geopolítica y sus consecuencias económicas. El mundo está más dividido que nunca, y estas divisiones están pasando factura a la economía global. Por un lado, tenemos la guerra en Ucrania, que ha alterado los mercados de alimentos y energía en todo el mundo. Por el otro, están las tensiones entre China y Estados Unidos, que están forzando a muchas empresas a reconfigurar sus cadenas de suministro. Ejemplo claro: la guerra en Ucrania no solo ha causado un desastre humanitario, sino que también ha elevado los precios de alimentos básicos como el trigo y el maíz. Países en África y Medio Oriente, que dependen de las importaciones de granos, están enfrentando crisis alimentarias cada vez más graves. Capítulo 4. China, el gigante que perdió impulso. China, durante años el motor de crecimiento de la economía global, está atravesando tiempos difíciles. Su sector inmobiliario, que representa una enorme parte de su economía, está en crisis. Empresas gigantescas como Evergrande están al borde del colapso, lo que ha generado incertidumbre no solo en China, sino en todo el mundo. Países que dependen de las exportaciones a China, como Brasil, Chile y Australia, están sintiendo los efectos. Menos demanda desde China significa menos ingresos para estas naciones, lo que a su vez afecta sus propios niveles de empleo y crecimiento. Capítulo 5. El cambio climático como motor de crisis económica. El cambio climático no solo es un desafío ambiental, sino también un problema económico de proporciones gigantescas. Cada desastre natural, ya sea un huracán, una inundación o una sequía, tiene un costo económico directo e indirecto. Ejemplo reciente: en 2023, las inundaciones en Pakistán destruyeron millones de hectáreas de cultivos, afectando a más de 30 millones de personas. El impacto económico fue devastador, con miles de millones de dólares en pérdidas. Y esto no es un caso aislado. Países como Bangladesh, Filipinas y varios en África
están viendo cómo estos desastres retrasan su desarrollo y agravan la pobreza. Capítulo 6. Los países más vulnerables. En esta crisis global, algunos países están especialmente expuestos. Las economías más frágiles enfrentan el impacto de la inflación, deudas externas y monedas debilitadas, lo que agrava su situación. Argentina es un ejemplo claro. Los salarios pierden valor rápidamente y la incertidumbre económica es constante. En Turquía, la lira ha sufrido una devaluación masiva, mientras los precios suben de forma descontrolada, afectando la calidad de vida de millones. En África, Somalia y Sudán enfrentan una tormenta perfecta de conflictos, inseguridad alimentaria y desastres climáticos. En estas regiones, la crisis económica no solo significa menos oportunidades, sino también una lucha diaria por sobrevivir. ¿Qué hace a estos países tan vulnerables? Muchos dependen de la importación de alimentos y energía y carecen de recursos financieros para mitigar el impacto de las crisis globales. Capítulo 7. Europa. Entre la recuperación y el estancamiento, Europa enfrenta desafíos económicos que amenazan su estabilidad. Países como Italia y Grecia están atrapados entre el alto costo de la energía y un crecimiento económico limitado. Alemania, el motor económico de la región, está viendo una desaceleración en su industria, afectada por la caída en la demanda global y la transición hacia energías renovables. Esto pone en riesgo su competitividad en el mercado mundial. Por otro lado, países como España e Italia, altamente endeudados, enfrentan dificultades para financiar nuevas inversiones, lo que limita sus posibilidades de crecimiento a largo plazo. El desafío europeo. Europa necesita encontrar un equilibrio entre abordar las crisis inmediatas y planificar una recuperación sostenible. De lo contrario, podría enfrentarse a un periodo prolongado de estancamiento. Capítulo 8. Los países que pueden prosperar. A pesar de todo, hay naciones que están aprovechando este panorama para destacar y crecer. India es un caso interesante. Su población joven y su creciente clase media están atrayendo inversiones globales en sectores como tecnología y manufactura. Al mismo tiempo, Vietnam se ha posicionado como una alternativa clave a China en la producción industrial, gracias a su estabilidad política y bajos costos laborales. México, por su parte, está beneficiándose del fenómeno del nearshoring, donde las empresas estadounidenses prefieren producir cerca de casa en lugar de depender de Asia. Esto está creando empleos y fortaleciendo su economía, especialmente en regiones industriales clave. Conclusión. La economía mundial está en un punto de inflexión. Mientras algunas naciones luchan por sobrevivir, otras aprovechan para reinventarse. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados para enfrentar los cambios que vienen? Si te gustó este análisis, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y comentar cuál es tu opinión sobre el futuro de la economía global. ¿Qué crees que le espera a tu país?